¿Qué pasa, Michael Bala? Que estamos aquí en un nuevo vídeo. Jesse Marsch ha llegado al Leeds United y hoy lo comentamos. ¡Comenzamos! Pues como digo, Jesse Marsch ha llegado al Leeds United después de la triste despedida de Marcelo Bielsa. Y antes que nada, presentaros y dar las gracias a Pablo Gallán, que se ha pasado por el canal, un auténtico cracazo, que ha colaborado con COPE, con Vamos. También tiene un canal y una cuenta de Twitter que le tenéis que seguir sí o sí, Soccer. Os lo dejaremos aquí abajo en la cajita de descripción. Así que una vez hecho eso, pues eso es lo que decimos. Muchas gracias por pasarte por el canal, Pablo. Muchas gracias, la verdad que es la primera vez desde que cambiamos el nombre, que hace a lo mejor un mesecito que éramos estos MLS y ahora Soccer, que nos llaman así porque realmente es la primera colaboración que hacemos desde entonces. Así que, bueno, por primera vez somos Soccer en una colaboración, así que encantados. Que sepáis que también tienen canal de Twitch y de YouTube donde hacen directos y hablan de la MLS principalmente. Y oye, ahora con las previas han hecho unos directos largos, hay que decirlos, pero que te tienen muy bien informado de todas las plantillas y de lo que pueden llegar a hacer cada franquicia esta temporada que va a comenzar. Así que sin más dilación, yo creo que ya podemos empezar con el vídeo. Pues sí, así que podemos empezar ya con lo que queremos hablar hoy, que es Jesse Marsch, que ha llegado al Leeds United. Y antes que nada queríamos hacer un pequeño repaso a lo que ha sido él antes de llegar pues ahora mismo a Inglaterra, y decir que en su época fue un jugador entre 1996 y 2009 que actuó como centrocampista, llegó a ser seleccionador, llegó a jugar en la selección estadounidense. Tampoco fue un titularísimo, fue un auténtico estrella, y hay que decir que una vez pasada esa etapa como jugador, empezó en 2010, ya un año después de dejar como su carrera como jugador, empezó como asistente en la selección de Estados Unidos. Entonces, en ese inicio, Pablo, ¿qué nos puedes contar qué hizo? Bueno, primero, antes que todo, exactamente, como jugador realmente no podemos destacar nada fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos es mítico, es un jugador mítico. De hecho, tiene 3 MLS Cup, 4 Supporters Shield, que allí es un jugador muy reconocido. Pero sobre todo fue cuando terminó en 2010, que empezó como asistente en el USMNT, en la selección que ahora, la absoluta, que ahora dirige Greg Berhalter. Y bueno, realmente estuvo un añito que, bueno, no se le pudo ver mucho. Al final a un asistente no tienes ni idea del trabajo que hace si no estás ahí dentro. Y bueno, pues su primera etapa, pues imagino que ahora la comentaremos brevemente, pero bueno, fue Montreal Impact. Ya se ha hecho un rebrand hace 2 temporadas, ahora es CF Montreal, pero ahí en la franquicia canadiense que está compitiendo desde hace mucho tiempo en MLS, y ahí estuvo una temporada también. Estuvo una temporada y luego tuvo como un bache en el que no quiso entrenar, no le salieron ofertas, estuvo 3 años parado y ahí ya cayó de pie en la franquicia Red Bull, empezando por los New York Red Bulls, donde en 4 temporadas demostró ser muy bueno en temporada regular, pero quizás esos playoffs le costaron bastante y se fue de vacío. Así es, o sea, no es que se tomara un retiro, pero sí que fue un poco extraño, fue de hecho un poco polémico, porque después de un año en Montreal, que tampoco es que fuera un horror, decidió volver a la Universidad de Princeton, donde él salió como jugador de ahí, desde donde dio el salto al fútbol profesional luego en MLS, y volvió ahí como técnico asistente a seguir desarrollándose. Seguramente él no se vería lo suficientemente formado, lo suficientemente preparado, y decidió irse a lo más bajo para poder ir a lo más alto, que luego fue con New York Red Bulls, con quien, por cierto, logró una Supporter Shield. Como entrenador no ha logrado ninguna MLS Cup, pero con New York Red Bulls lo hizo realmente bien, y a partir de ahí yo creo que ya su carrera fue para arriba. Sí, a mí también me parece interesante que dentro de esas temporadas dentro del New York Red Bull, no solo es el hecho de que como entrenador se le viesen muchas cosas positivas y que luego se pueden extrapolar a Europa, que ahora trataremos un poco en ese salto, sino también que fue capaz de construir un proyecto. No fue un entrenador que llegase y quemara rápidamente a sus jugadores, sino que estuvo durante 4 años, que se vio una evolución, aunque también es verdad que en el tercer año fue un año complicado. Nosotros tampoco seguimos especialmente la MLS, pero sí que, por lo que hemos visto, de ir primeros o quedar siempre en la parte alta de la tabla, fue un año en el que se le torció un poco, pero aún así confiaron en él y el siguiente año volvió a quedar primero en la liga regular. Entonces vemos que es un entrenador que, si hay cierta confianza en él, puedes construir un proyecto a medio o largo plazo. Eso es justamente la confianza que no se le ha dado en el Leipzig, que por cierto, antes de estar en el Leipzig como técnico, ya estuvo como asistente en medio de ese proyecto de New York Red Bulls. Se le dio, dentro de ese organigrama que es Red Bull, se le dio un pasito como asistente, o sea que ya venía preparado, y es justo esa confianza que tú dices, que le hace falta a Jesse Marsch, yo creo, que es lo que no ha tenido en el Leipzig. Es que estuvo con Ralf Rangnick, ya lo has dicho tú, pero quizás en esta segunda etapa
pues no se le ha dado esa importancia a lo que es un proyecto a medio largo plazo, que es lo que sí que tuvo en su salto a Europa, ¿no? Con el Salzburg, yo creo, haciéndolo bien en la Liga Austriaca y en Champions, sobre todo, dando un golpe encima de la mesa, y ese equipo desconocido de la franquicia Red Bull, con jugadores muy interesantes, como ya lo fueron Haaland, por ejemplo, pues dando un pasito adelante y dándonos a conocer tanto a él como a sus jugadores a toda Europa. Y bueno, realmente esto, imagino no lo sabrá mucha gente, pero es el primer entrenador de la historia de Estados Unidos en dirigir en Champions League. Lo hizo con el Salzburgo en 2019, entonces eso también es otro puntito que se lleva Jesse Marsch. Mira, no lo sabíamos ese dato, mira tú por dónde, y eso, pues ya pasando la etapa del Salzburg, finalizamos con la del Leipzig, no esta vez ya como entrenador, donde ha tenido 5 mesecitos escasos en el que no se le ha dado quizás ni desde el primer momento ese punto de confianza, porque ya desde la prensa decían que hace un entrenador estadounidense en el fútbol alemán. Sí, cuesta entender un poquito eso porque, no sé, en Alemania al final los proyectos se suelen aguantar, y más en el Leipzig, no sé, no es un Bayern de Múnich. Y además que la Bundesliga es una liga donde, bueno, no es el único estadounidense que hay entrenando, ahora no caigo en qué equipo está el otro, pero bueno, es una liga en la que desde hace años es, por así decir, es una colonia de estadounidenses, es donde más estadounidenses hay como jugadores, y es muy raro que sí que es verdad que desde el principio no encajó bien. Es verdad que sustituir a Nagelsmann, pues todo iba a ser ir a peor, pero bueno, tampoco eran tan malos resultados, yo creo que eran peor las sensaciones, pero sí, no se le aguantó nada. Bueno, también yo creo que es lógico porque al final, dentro de la factoría de Red Bull, antes de dar ese paso a Alemania ya como primer entrenador y no como asistente como ya está unos meses anteriormente, es el hecho de que también cambia de posición, yo creo, en New Red Bull y en Leipzig, en el Starbucks, parte de una posición del equipo con más dinero, de los más dineros, parte de una posición privilegiada, por decirlo de cierto modo, y en el Leipzig, siendo uno de los equipos que más dinero tiene, es verdad que siempre vas a tener ese peso o esos equipos como puede ser el Bayern o como puede ser el Dortmund que van a estar por encima tuya, igual esas exigencias que también se le exigen al Leipzig por ser un equipo que ha crecido también muy rápidamente, le pudieron pesar ciertamente. No, eso sin duda, sin duda. O sea, nunca sabremos el porqué, nunca sabremos qué hubiera pasado, pero oye, a mí no, yo creo que luego irte al Leeds United, vamos, a mí me parece una buenísima opción, o sea, que no es que haya perdido la oportunidad de destacar en Europa, sino que ahora vuelve a tener otra vez, entonces eso es una muy buena señal de que se sigue confiando en él como técnico, se sabe lo que hizo en el Salzburgo, que 5 meses malos en el Leipzig no quitan el doblete que consiguió en el primer año y la liga que consiguió en el segundo, allí en Austria, o sea que buena señal. Y luego yo creo que también es buena señal el hecho de que un equipo que trabaja también, sobre todo en el scouting, con Víctor Horta como la cara visible, como es el Leeds, confía en él, porque no es un equipo que siempre tengamos un poco dudas de cómo se gestiona, que sea un Manchester United, ¿no? Que muchas veces no se sabe, que a veces te fichan un entrenador, pero al día siguiente te lo van a cambiar. El Leeds sabemos que desde que llegó este cambio dentro de la directiva es un equipo que quiere construir proyectos, que yo creo que es algo que le puede interesar mucho a ellos y más en una Premier League que yo creo que puede encajar bastante con el estilo y sobre todo viendo cómo con la llegada de entrenadores de la escuela Red Bull, por decirlo de un modo, de esa nueva escuela alemana, aunque Jesse Marsch no sea estadounidense, o sea, aunque Jesse Marsch sea estadounidense, mejor dicho, creo que puede encajar muy bien con la liga y creo que eso, esa confianza de la que llevamos hablando todo el vídeo, que puede ser muy importante y que a veces no se habla dentro del fútbol, de esa parte más mental o psicológica, le puede dar un salto y también por medios que hemos sabido, sobre todo de Athletic, que es un medio que el que confiamos, que ya llevan 2 años siguiendo el Leeds a este entrenador. Entonces creo que es algo que le puede dar, pues eso, es algo que le faltó en el Leipzig. No, sin duda que a la Premier yo creo que se va a adaptar fácil porque al final es juego ofensivo, juego propositivo lo que propone Jesse Marsch. Sí que es verdad que no es una línea continuista con Marcelo Bielsa para nada, pero sí que creo que va en consonancia con lo que te exige la Premier. O sea, no creo que busquen seguir con la línea de Bielsa porque ese no es el camino. Pero también tiene cierto sentido y es curioso que este verano sonara Brendan Aronson, que bueno, una de las estrellas estadounidenses que ha pasado de Fila Union al Salzburgo, estuvo media temporada con el Jesse Marsch en Salzburgo, ha sonado para el Leeds por 30 millones, finalmente el Salzburgo no lo ha querido soltar y es curioso que ahora sea Jesse Marsch. O sea que puede que exista ahí un puente que a lo mejor en verano Brendan Aronson termina reuniéndose con él.
Veremos, ¿no? Si en verano se efectúa ese fichaje. Y pasando a algo importante que has mencionado, Aimar, ese factor psicológico que quizás le da la confianza en el Leeds. Le han ofrecido lo primero un contrato hasta 2025, que es un contrato a medio plazo, pues, con posibilidad de construir un proyecto estable. Y también hay que destacar la faceta de este entrenador, que es pues bastante nueva, ¿no? Que quizás no se le tiene tanta confianza con la vieja escuela de entrenadores, que es ese factor psicológico de los jugadores. Él prefiere tener a la plantilla motivada y enchufada que quizás emplear tanto tiempo en esa táctica que pueden gastar, pues yo que sé, entrenadores del estilo como Antonio Conte o Pep Guardiola, que yo creo que se les ve más de ese palo. Sí, o sea, es curioso porque es un entrenador totalmente aparte de lo que suele ser un entrenador, como tú has dicho, pues como Conte, como Mourinho, como Guardiola, que quieren dejar su sello, que quieren que se haga notar. Él es todo lo contrario. Él lo dijo en New York Red Bulls, que él lo que quiere es que cuando llega un equipo, que el equipo se haga fuerte estando él o no. Es decir, él a lo que se refería es, una vez yo me vaya, porque él decía, los entrenadores nos terminamos yendo. Los entrenadores se suelen ir antes que un bloque determinado de jugadores. Él decía que cuando yo me vaya, yo quiero que el equipo no se debilite porque yo me haya ido, que siga fuerte porque yo haya construido un grupo fuerte, no porque el equipo sea fuerte gracias a mí. Entonces, eso él deposita mucha confianza en los jugadores, primero van los jugadores, después va él, y él lo que prima es el buen ambiente en el vestuario, y eso al final es buenísimo. Sí, algo que yo creo que comentas que es muy importante y también se puede vincular con lo que hablamos antes de Bielsa, que es verdad que son estilos de entrenador completamente diferentes, pero sí que tienen ciertos puntos en común, aparte del que eso ya hemos repetido más de una vez en este vídeo, el crear un proyecto, es el hecho que yo creo que le puede sentar muy bien al Leeds y también a Jesse Marsch, el que se va a encontrar con una plantilla que aunque practique o practicase hasta ahora un juego diferente, sí que está acostumbrado a presionar arriba, a estar los 90 minutos sin dejar ningún esfuerzo, o sea, me refiero, lo va a intentar. Y yo creo que encontrarse una plantilla así y no encontrarte, pues yo qué sé, a un Crystal Palace que veíamos hace unos años con Roy Hodgson, que es un equipo más calmado, o un Barley que no se atreve tanto a esa presión alta, a estar todo el partido entendiendo que el partido dura 90 minutos y no hay que encerrarse, creo que le puede venir muy bien porque ya se ha encontrado con una plantilla que entiende que el fútbol, o tiene ese entendimiento del fútbol de mejor antes atacar que defender. Me refiero, si yo marco más goles que el rival, va a ser más efectivo que me defienda. Sí, o sea, tú ahora dices lo del Leeds, yo no los tengo muy vistos, pero sí que es verdad que me vienen jugadores a la cabeza y no son defensas. Sobre todo, pues, por ejemplo, Rodrigo, que estuvo en el Valencia, por ejemplo, que aquí le queremos mucho, pero, por ejemplo, Rafinha, ¿no? Que es la estrella del equipo. Hay jugadores que sé que me van a venir a la cabeza, pero sobre todo van a ser atacantes. Y si encima él incorpora a Brendan Aronson, pues al final es eso. El Leeds yo creo que destaca sobre todo por la pólvora que tiene arriba. Precisamente es eso, ¿no? Si alguien piensa en el Leeds, no le viene a la cabeza Pascal Struijk o Luke Ayling, que son defensas en este caso, y te pueden venir, yo creo que a partir de Calvin Phillips, que es el pivote, pero bueno, también es una de las estrellas y es donde realmente se ha construido todo el proyecto de Bielsa. Veremos ahora cuando vuelva de la lesión si Jesse Marsch deposita tanta confianza o incluso lo suelta un poquito más ofensivo, como ya hizo con Nkunku en ese paso por Leipzig. Y más allá de eso, ya, ¿qué pretendes o qué crees que puede llegar a hacer Jesse Marsch, si ya esta temporada lograr la salvación y en un futuro pues construir un equipo que puede llegar a pisar zonas europeas, o va a ser algo más calmado? A ver, el Leeds, ¿en qué posición va? Eso lo primero. A ver, o sea, el Leeds, es que yo creo que es el gran, no problema, sino como lo que se tiene que enfrentar Jesse Marsch, que es que el Leeds se encuentra en la parte baja de la tabla. Está a 4 puntos, si no me equivoco, de zona de descenso y tiene más partidos que los equipos rivales. Entonces, el Leeds, hemos visto que en temporadas anteriores ha podido estar en la parte media de la tabla bastante tranquilo, pero esta temporada se ha caído. Entonces, una vez pasado este bache, si entendemos que Jesse Marsch consigue salvarlo, a partir de la siguiente temporada, ¿qué crees que puede construir? O sea, ¿hasta dónde puede llegar un equipo así? Pues a ver, perfecto. A ver, Jesse Marsch sobre todo es un proyecto a medio largo plazo. Es un entrenador que necesita 2 temporadas. Es verdad que llega al Salzburgo y gana el doblete, pero porque el RB Salzburgo apenas tiene rival en Austria. Entonces, es un entrenador sobre todo para eso, medio largo plazo. Seguramente caigan 2 o 3 piezas estadounidenses, eso seguro. Ya sabemos lo de moda que está el futbolista estadounidense. No me extrañaría nada que una fuera Brendan Aronson, que otra, por ejemplo, fuera Tyler Adams, que ya lo tuvo en el RB Leipzig. Y no sé, y me gustaría pensar en alguna de MLS, como puede ser George Mihailovic, que acaba de sonar, pero sin duda que lo primero va a ser traer 2 o 3 piezas como mínimo de futbolistas estadounidenses norteamericanos. Lo siguiente, no, aspirar a Europa, vamos,
no lo creo, no lo creo. Pero, hombre, a corto o medio plazo yo imagino que el Leeds, sea con Jesse Marsch o con quien sea, lo que pretende es llegar a Europa League y volver a reinar en Inglaterra. Sí, y por último, antes, pues justo destacabas un nombre que tenemos apuntado para acabar, que es Georgi Mihailovic, que nosotros que tampoco podemos seguir tanto, pues la MLS no lo conocemos especialmente, sí que en cuanto a estadísticas, pues sobre todo la pasada temporada es un espectáculo, ¿no? Pero a ver qué tipo de jugador se va a encontrar si al final llega a la Premier, ya que es el nombre que más está sonando últimamente y más teniendo en cuenta que el Leeds en esa posición tiene bastantes jugadores. Entonces, a ver qué relevancia puede tener o viene para ser un sustituto, a ver que nos hagamos un Pues poco su sí, análisis. un poco, dibujar un poquito el perfil, ¿no? Pues justo me encanta porque no es un jugador nada conocido. De hecho, es un jugador que hay un poco de polémica en el USMNT por esto, porque el seleccionador Berhalter lo tiene un poco abandonado. Es verdad que es un perfil Gio Reyna, un perfil Brendan Aronson, es un perfil, ahora no me vi, Yunus Musa. Bueno, Yunus es un poquito más box to box, pero que ya hay varios perfiles. Pero aún así, 14 asistencias, 4 goles en la pasada temporada, siendo su primera temporada en Montreal Impact. Es un jugador muy bonito de ver, es el típico jugador exquisito que mola mucho, es diestro y se le tiene un poco infravalorado para mí. Sí que es verdad que en MLS no se explica cómo el Berhalter no lo lleva, pero a mí particularmente me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Sí que es verdad que creo que un salto a la Premier puede ser muy brusco, pero bueno, nunca se sabe. Pues dicho esto, muchas gracias por haberte pasado por el canal. También si quieres decir algo más antes de acabar con el vídeo, pues es tu momento. Pues, a ver, realmente ahora no me viene a la mente, pero bueno, eso que cada vez que nos pasamos por algún canal es buena señal, cuando se está hablando en general de fútbol internacional, es buena señal que ver que cada vez pues, hay más entrenadores estadounidenses, más jugadores estadounidenses, canadienses también están habiendo cada vez más, y eso para el fútbol norteamericano, que al final Canadá y Estados Unidos son dos potencias mundiales, que de cara al 2026, que es ahí el Mundial junto con México, pues están tratando de explotar y bueno, nosotros encantados de que esto vaya creciendo y de que cada vez más la gente se dé cuenta de que son dos potencias mundiales que dentro de nada van a estar ahí con Europa. Pues para estar atentos a esas potencias mundiales de las que nos habla Pablo, pues ya sabéis, como hemos dicho al principio del vídeo, seguirle a él, lógicamente, en Twitter, que siempre está ahí activo, no solo hablando de la MLS, sino también de otras ligas. Y luego, lógicamente, soccer, tanto en YouTube como en Twitter vas a tener las últimas noticias de la MLS, muy interesante porque eso es una liga con el crecimiento y con ese mundial a la vista, pues hay que estar más que atentos para que luego no lleguemos de pronto y no tengamos ni idea de lo que está ocurriendo. Y Así que se dicho pregunte la esto, gente que por qué de repente Estados Unidos está en las semifinales de un mundial. ahí, ahí. Pues dicho esto, muchas gracias una vez más. También a vosotros por haber visto el vídeo. Darle like, suscribiros, activar la campanita, seguir en las redes Instagram, Twitter y Twitch. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Agur.